Y yo le llamé a esta palabra: Dios tiene un plan para nosotros. ¿Quién dice amén? Todos nosotros, cuando nos volvemos padres, empezamos a trazar un plan de vida para nuestro hijo. Queremos que sean grandes hombres, grandes mujeres, y hasta tenemos un proyecto de vida. El mexicano no tiene todavía el hábito de ahorrar para sus estudios. A veces vivimos el mañana, a ver qué pasa, y así nos la llevamos. Pero los hijos de Dios, pero nosotros somos diferentes. Siempre tenemos un propósito y tenemos un proyecto de vida. ¿Quiénes ustedes cuando estaban chiquitos dijeron: yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo sueño con ser cantante, yo quiero ser aquello? Yo me acuerdo que cuando yo era niña y jugaba con mis hermanos, yo siempre era la mamá, yo siempre era la maestra, yo siempre era la que llevaba ahí como que la batuta. Y eso como que marcó mi vida y fui maestra. Y sigo siendo maestra, ahora de la palabra. Y eso como que marcó nuestra vida. Y por eso le llamé: Dios tiene un plan diferente para tu vida. Y quiero que vayamos a la vida, a la Biblia, y veamos la vida de Jacob, un hombre que te voy a decir rápido. Jacob fue el hijo de Isaac, tuvo su hermano Esaú. Esaú era el mayor, pero Jacob, como su nombre era tramposo, le quitó la primogenitura. Su mamá, con la ayuda de su mamá, se hizo pasar por Esaú, fue bendecido, y en esa tuvo que huir de la presencia de su hermano, porque su hermano había hecho un juramento de que lo iba a matar por todo lo que había hecho, pero también él tenía lo suyo. Y vemos aquí a Jacob en Génesis 32, que Jacob, después de 20 años, decide regresar a su tierra, la tierra de su padre. Pero ahora no regresa solo, regresa con sus hijos, con sus esposas, y regresa porque Dios le habló y le dijo: tienes que regresar. Y lo sintió en su corazón. Y para suavizar el corazón del hermano, manda por delante a las mujeres, a sus mujeres y a los hijos. Y él se queda solo en esta situación. Y dice la Biblia: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo. Repite conmigo: solo. Y luchó con el varón, con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Repite conmigo: y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cabeza. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob
este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vemos el cambio de vida por un encuentro en la vida de Jacob. Yo creo que él ya tenía un proyecto de regresar y trabajar, multiplicarse económicamente. Ya tenía 11 hijos y yo creo que él tenía otros planes. Ahora vamos con otro personaje de la Biblia, en 2 de Corintios 12, y esta es una de las historias más hermosas que se encuentran en la palabra de Dios. 2 de Corintios 12, y es la historia de Pablo, y del 7 al 9 nosotros conocemos la historia de este gran hombre, un hombre como pocos en su tiempo, que hablaba varios idiomas. Él estaba proyectado para ser el presidente de la Suprema Corte de su tiempo. Un hombre celoso de la ley, conocía la ley. Un hombre muy preparado, que si tú te das cuenta, él podía haber tenido un destino muy cómodo, lleno de lujos, de influencia, de poder, pero tuvo un encuentro. Repite conmigo: tuvo un encuentro que le cambió su destino y su propósito. Y la Biblia dice así: él tenía una enfermedad terrible, a pesar de que fue uno de los hombres que escribió más libros que de los que tenemos en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces había orado? ¿Qué habrías pensado tú si estuvieras en el lugar de Pablo? ¿Cuál hubiese sido tu pensamiento? Ya ayuné, ya oré, ya he clamado, me he encerrado en el cuarto y mi oración no es contestada. Es como si le hablara a la pared. ¿Te has sentido así ahora en este tiempo de crisis? Díganmelo, sean honestos. Porque yo sí. Y más ahora que nunca. Y nos hemos sentido muchos abandonados. Nadie me ama. Dios no me ama. Porque si Dios me amara, Él no me estaría dejando pasar por esta situación. Si Dios me amara, yo tendría mi casa, porque ese era mi plan de vida. Si Dios me amara, no me hubiera divorciado. Si Dios me amara, mi familia, mis papás vivieran. Pero Dios no me ama, porque me he dado cuenta que Él no me oye. Y sabes, le damos cabida a todos estos pensamientos. Pablo había orado 3 veces con todo su ser para encontrarse o buscar el rostro de Dios y una respuesta positiva a su petición. Pero Dios le había mostrado un propósito diferente, una gracia diferente. Y tú podrías decir: ¿en dónde está la gracia en esta situación de Pablo? ¿En dónde está el amor de Dios? ¿En qué se refleja el amor de Dios? Porque estamos acostumbrados que si Dios nos concede lo que le pedimos, entonces sí, Dios me ama. Si Dios me concede la petición de que todo vaya bien, entonces sí, Dios me ama. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Nosotros como padres no castigamos a nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿No nuestros hijos nos fallaron? Claro que sí. Y sabe, la Biblia es tan clara cuando nos dice que
muchas veces las cosas que nos pasan son para atraer nuestra atención y para que tú busques a Dios con todo tu corazón o te amargues. Te amargues, te resientas, te enojes contra Dios y digan: en esta iglesia nadie ama. Dejas de venir, decides llenar tu corazón de soledad, de tristeza, de amargura, porque le diste clic a este pensamiento de que nadie te ama. ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué doy mi ofrenda? ¿Para qué vivo en gozo o en agradecimiento? Pero Pablo nos sigue diciendo, dice el versículo 9, Dios le contesta y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en el sufrimiento. Mi poder se perfecciona en tu momento de crisis. Bástate mi gracia, porque yo voy a hacer grandes cosas en medio de tu crisis. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis crisis, en mis pruebas. ¿Para qué? Para que descanse sobre mí el poder de Jesucristo. Amados, no te enojes con Dios, porque Dios tiene un propósito, sino que aprende a descansar y a confiar en Él, sea cual sea la circunstancia. Vamos a Daniel, capítulo 4. Este es un pasaje de un hombre que no conocía a Dios, un hombre lleno de influencia, de poder, un hombre que tenía al pueblo de Israel en esclavitud, un rey que tenía todo asegurado, no se preocupaba por la comida, ni por vestido, ni por casa. Era el rey Nabucodonosor. Y se paraba en el balcón, en la terraza de su palacio, y decía: todo esto lo he hecho por mi sabiduría y mi poder. Soy grande, nadie se iguala a mí. Pero él una vez tuvo un sueño que le contó a Daniel, y él le dijo: Dios va a tratar con tu orgullo y con tu soberbia. Y vean en el versículo, Daniel 4, versículo 34. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, versículo 34. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Porque él estuvo mucho tiempo, cuando se cumplió la palabra de que él iba a estar con los bueyes pastando en el campo, dice que le fue vuelta su razón. Dice: y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Perdón, vamos a leer desde el 29 para que podamos agarrar como que la palabra. Versículo 30, vamos al 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor,
alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras, ¿cómo son? Y sus caminos, y Él al que anda en soberbia. Da un fuerte aplauso al Señor. Un hombre que no conocía a Dios pudo reconocer quién había tratado con él. ¿Cuántos hermanos se han alejado por las situaciones que pasaron? Y se amargaron y renegaron. Y dijeron: ¿para qué? Y vemos a un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, sabiendo y reconociendo quién tenía el dominio y quién tenía el control. Ahora, como Padre, Dios nuestro Padre celestial nos dio lo que más amaba. Juan 3:16, todos juntos. Porque de tal amó, repite conmigo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uno, el único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él no se pierda. Lo hizo por ti. Alfredo, que a ti te pidieran a tu hijo Iván. ¿Qué pasó? Así me contestarías. Que te pidieran un hijo para salvar a tu vecina de la cárcel, y que tu vecina te dijera: a ver, si de veras eres cristiana y dices que Dios es amor, mira, acabo de matar, ojalá y nunca pase, ¿verdad? Acabo de matar a mi marido en una crisis de ira. Por favor, dile a tu hijo que tome mi lugar, que él diga, que él se eche la culpa. Y yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Y tú por amor entregas a tu hijo. Ahora, ¿qué pensaría ese hijo del padre? Para que al rato tu vecina diga: ya no voy a la iglesia porque, bueno, tú dices a tu hijo porque quisiste, yo no te obligué. Porque esas son las típicas respuestas. No, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Y el Señor te dice: en tan poco, con tan poco, por esa situación menospreciaste lo que yo hice por ti en la cruz. Entregué lo que más amaba, a mi único hijo, para que tú pudieras tener vida eterna. ¿Te das cuenta por las cosas tan ligeras y triviales por las cuales tú y yo nos perdemos muchas veces los propósitos eternos que Dios ya tiene para ti? ¿Cuántos dicen: no voy a ir a la congregación? Ay, no, es que es la pandemia, mejor aquí como bien cómoda con mi café y con mi pancito. Ay, a ellos tontos, pero no dejan de ir al trabajo.
no dejan de ir al banco, no dejan de ir a reuniones. Haya Dios que me espere, a ver cuándo voy. Ay, esto era mi ofrenda, este era el diezmo. Ay, me lo voy a echar, ya cuando vaya, bueno, ya. Y es decirle al Señor: yo tomo a la ligera o menosprecio el sacrificio que tú has hecho y me enojo. Pero tú no sabes que Dios usa esas tragedias, esas crisis y esos momentos para que tú tomes decisiones de 4 cosas importantes. Y quiero ir terminando. ¿Cuáles son estas 2 cosas y 4 cosas importantes que Dios quiere usar en medio de la crisis y donde tú puedes ver su gracia y su amor? Primera de Pedro 5, versículos 9 y 10. Vamos a Primera de Pedro y vamos a ver ahí lo que el Señor quiere dejar hoy en tu corazón. Este pasaje me encantó, y porque si tú te das cuenta, el capítulo empieza hablándonos a nosotros como pastores que debemos de estar predicando, que debemos también nosotros estar cuidando de ustedes. Y luego dice: sométanse a Dios y resistan al diablo, desde el versículo 5. Pero en el versículo 9 y versículo 10, cuando Pedro está al final y despidiéndose, él escribe esto. Repite conmigo, la Biblia dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabes, mi hijo Oscar Junior fue a predicar, pues sí, ¿verdad? Mi hijo Oscar, el Junior, fue a predicar el miércoles a Cuautla. Y él predicó sobre por qué ellos sí y yo no. Y habló sobre un mártir, un hombre que murió el 18 de abril en Irán por ser cristiano. Salió y lo publicaron en el Facebook. Un hombre de 63 años, y hasta le decíamos a mi esposo: de tu edad, de tu edad. Rico, distinguido en su ciudad, y que dio todo su dinero para construir la única iglesia cristiana en ese lugar. Por lo tanto, se hizo público que él era cristiano, e inmediatamente vinieron contra él los musulmanes, lo torturaron y lo mataron públicamente. Esas son las cosas que nos dicen porque ellos sí pueden pasar por padecimientos y sufrimientos, y por qué tú y yo no podemos ni siquiera reconocer que Dios ha estado con nosotros en medio de esta crisis. ¿Por qué? Una hermana me habló en estos días, hace 2 días, tuve una plática con ella y me dijo: pastora, ella perdió a su padre por el COVID. Ella lo padeció, su familia lo tuvo también. Y me dijo: pastora, esto que pasé me hizo más sensible y apasionada por Dios. Y le dije: Dios siempre va a cumplir sus propósitos por el cual nos permite pasar por sufrimientos. ¿Por qué castigas a tus hijos? ¿Por qué los disciplinamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme. Porque los amamos. Y la Biblia aquí habla, Pedro en el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas pasado un poco de tiempo, hayas padecido, un poco de tiempo, Él mismo va a hacer 4 cosas en tu vida: perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. Cuando hayas pasado por este tiempo difícil, Dios va a hacer 4 cosas. Repite conmigo: Dios va a hacer 4 cosas en mi vida. Me va a perfeccionar, me va a afirmar. Hazlo así como yo lo estoy haciendo, por favor, porque te la creas. Él me perfeccionará, me afirmará, me fortalecerá y me establecerá. Cuando haya pasado mi crisis, Él hará esto en mi vida. ¿Qué hará el Señor? Y lo vamos a ver. Y tengo 8 minutos y lo vamos a hacer rápido. ¿Qué significa todo esto que acabamos de estudiar? Me va a afirmar, me va a fortalecer. ¿Qué entendemos por afirmar? Que para ti, ¿qué quiere decir esa palabra afirmar? Nos va a fundamentar, nos va, ¿qué te puedo decir? Vas a ver tu vida realmente fuerte. Las cosas que realmente importan, tú les darás valor. Y quiero hacerte un test rápido. Si tú te enojas, llegas a tu casa y te enojas por cualquier situación ligera, te falta sufrir. Si tú te enojas porque el perro ladró y te despertó, te falta pasar por sufrimiento. Si te enojas porque el fregadero tiene trastes sucios, porque son de las cosas que a mí no me gustan, y no lo ves con paz en tu corazón, te falta pasar por crisis. Tenemos que aprender, como dice la palabra, tenemos que perfeccionar, que Dios perfeccione nuestro carácter. Él quiere tratar con tu temperamento para que le des valor a las cosas que realmente tienen valor. Y no te enojes por tonterías en las cuales tú pones un mal ambiente en tu casa con los que tú amas. Tiene que haber cambio, tiene que haber una transformación. Eso quiere decir perfeccionar, ¿sí? Cuando realmente las cosas que valen, ¿sí? No preocuparte por cosas que no valen la pena. Te estás preocupando por el día de mañana y el día de hoy lo dejas de disfrutar porque ya te estás preocupando por el día de mañana y dejaste de disfrutar hoy. Te pusiste estresado porque no sabes qué va a pasar los días que vienen. Hasta la misma palabra preocupar, ya te ocupaste antes de tiempo, te estresaste antes de tiempo. ¿Quiénes la pagan? Los que te rodean, tus empleados, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Número 2, dice la Biblia, afirmar. ¿Qué significa afirmar? Poner fundamentos. Te quiere establecer el Señor. Quiere fortalecerte, sostenerte en donde tú tengas más fuerza. Donde tu fe es débil, Él quiere que tú seas fuerte. Que cuando vengan los tiempos de crisis, tú te abraces del Señor. Amén. Fortalecer. El Señor quiere que te hagas cada vez más fuerte en Él y no débil. ¿Estás conmigo? Cuando venga la tormenta, Él estará contigo. Aunque veas que las cosas, ¿cuántos se enojaron porque perdieron su trabajo? Pero no han visto el propósito. Uno, que le busquemos con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, que aprendamos a depender de Él y no de nuestras fuerzas. Amarlo con todo nuestro corazón. Y dice, y yo cumpliré mi propósito en ti. Lo dice la Biblia. Cumpliré el propósito por el cual mandé a mi Hijo Jesucristo. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que iba a padecer? ¡Claro! ¿Y cómo llegó Jesús? Eso lo voy a predicar a la 1. No llegó como un héroe ni como una superestrella. No llegó con sábanas de seda como nosotros quisiéramos ponerle a nuestros hijos. Jesucristo sabía lo que le esperaba. Y me emociona cuando dice en la Biblia, ni siquiera en el momento en que lo estaban lapidando y golpeando, donde él estaba recibiendo latigazos, ni siquiera ahí abrió su boca, sino que enmudeció pensando en ti, no en tus fallas. ¿Sabes? Hablamos de Pablo, un asesino. Jacob, un tramposo, mentiroso. Nabucodonosor, un soberbio, un altivo, un orgulloso. Pero la Biblia no los recuerda por sus fallas, sino porque la gracia de Dios se extendió sobre sus vidas. Dios te ve como hijo. No ve tus fallas, no ve tus flaquezas, no ve tu pecado, porque tu pecado ya fue pagado y perdonado por Jesucristo. Eso es, en esa actitud debemos de vivir, agradeciéndole todos los días al Señor por lo que Él hace. No nos alcanzaría nuestra vida para darle la gloria y la honra por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Amén, iglesia. Esa es la gracia de que puedes respirar, de que puedes disfrutar del sol, de que puedes caminar con libertad. Te quejas hasta porque vienes en la ruta. Hay personas que tienen que caminar kilómetros para poder llegar a una iglesia. Es más, hay hermanos que tienen que aprender a alabar y adorar al Señor en la oscuridad. Y tú y yo lo tomamos a la ligera. La última palabra que tenemos ahí es establecer algo. Fortalecer y establecer. Echar raíces. Pon cimientos. Volverse resueltamente en la dirección que el Señor quiere. Y puedas decirle con gozo en tu corazón todos los días: nuevas son cada mañana sus promesas, por tanto le alabaré y le glorificaré. Aprende a ser agradecido con lo que ya tienes, porque entonces cuando tú aprendas a vivir con lo que tú tienes, Él te dará más. Ponte de pie, iglesia. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, levanta tus manos y empieza a agradecerle al Señor una salvación tan grande. Empieza a agradecerle todo lo que Él ha hecho por ti. Dale gracias a Dios aún por los sufrimientos. Y dile: Señor, quiero reconocer tu propósito aún en las circunstancias que estoy pasando. Dale gracias a Dios, no seas desagradecido y dile: gracias. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias porque nunca me ha faltado el pan. Gracias
porque tengo salud, gracias porque tengo mis piernas, gracias porque tengo mis brazos, gracias porque tengo mis ojos, gracias por el aire, gracias por mi familia, gracias por mi esposa. Da un gracias grande, porque ha sido su gracia, su favor, su misericordia, su bondad. Dile gracias, gracias Señor, porque hasta aquí me has ayudado y nunca me has dejado. Te bendigo, te alabo. Empieza a alabarle, a bendecirle. Gracias por todo lo que tú eres. Gracias Señor, como dijo Job, recibiré solamente el bien y no el mal. Por tanto Señor, no dejaré de alabarte. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mis pensamientos. Pon tus manos en tu cabeza. Guarde mis pensamientos. Echo fuera todo pensamiento contrario, de amargura, de tristeza, de soledad, de decepción. Guarde mis pensamientos ahora en mi corazón, en el nombre de Jesucristo, y declaro que soy su hijo y que soy más que vencedor. En el nombre de Jesús.